Les agradezco por haber participado pues, a este encuentro CIPAS. La idea es que en este encuentro pues, podamos agilizar algunas cosas con respecto a la tarea número 3. Digamos que esta es nuestra primera parte, nuestra segunda parte será después de Semana Santa en esta misma sesión, este mismo link. Y pues la idea es que hoy vamos a analizar un poquito sobre los compuestos oxigenados, ya que estamos en esta parte del curso. Yo les voy a dar un poquito, a ver, pues yo sé que las IPAs no se usan mucho como para dar teorías ni nada de eso, porque para eso están las webconferencias que lo hará con la profe Eliana. Sin embargo, pues como la webconferencia apenas mañana, entonces yo lo que quiero realmente es como adelantarme un poquito a algunas cositas, algunos detalles. Yo esta parte teórica la voy a pasar, digamos, un poco más rápida y igual yo les voy a compartir esta presentación que les puede servir como una base y vamos a hacer como una especie de tallercito al final, como unos ejercicios para que ustedes, pues, digamos, interactúen conmigo, que eso es lo que se busca realmente en las IPAs. ¿Sí? Entonces, yo voy a empezar a hablar un poquito sobre la introducción de esta temática de la tarea 3 que como ustedes llaman, se llaman compuestos oxigenados en la química orgánica. Ah, bueno, el nombre del evento, antes quise, detectives moleculares, identificando y construyendo compuestos oxigenados, que eso es lo que realmente vamos a hacer, identificar y construir compuestos oxigenados, que hace parte como de los dos primeros ejercicios de la tarea 3. ¿Listo? Entonces, para poder entender un poquito sobre la química orgánica de los compuestos oxigenados, pues recordar primero que, ¿por qué oxigenados? Por el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, nosotros en la tarea anterior, que es la tarea 2, estuvimos hablando sobre los compuestos carbonados e hidrógeno y carbono, que son los únicos elementos presentes en las moléculas, y pues ahí ya se encontraban varias formas con dobles enlaces, triples enlaces, con aromáticos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a incluir el oxígeno entre esos elementos, que ya no es solo carbono y hidrógeno, sino oxígeno. Resulta que el oxígeno, pues, obviamente le va a dar unas características diferentes a los compuestos orgánicos oxigenados. Pero para poder primero hablar del Profe, oxígeno, discúlpeme, dígame, ¿qué pasó? ¿Dice? profe, ¿Sí? discúlpeme. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, usted, ¿Hola? 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 profe, usted está compartiendo pantallas, que yo no veo No, pantalla. Qué pena. sí, yo sí, estoy compartiendo pantalla, claro. ¿Me confirma que Sí se está se ve, compartiendo pero pantalla? sí se Sí, Sí, mira. estoy sí se está. compartiendo Profe, le pantalla. estoy preguntando si de pronto usted está compartiendo pantalla, porque yo no veo Sí, pantalla. sí, yo la estoy compartiendo. Se está compartiendo. Sí se Todos la mira, están profe. viendo, ¿cierto? Sí, sí Sí, está viendo. Sí, la presentación, la diapositiva, que se están viendo sí, moléculas profe, con sí se oxígeno. observa. Ah, perfecto. Si de pronto, no sé, reinicia el Teams o abre una ventana que aparezca, probablemente puede ser eso, que estás abriendo la ventana que no es. Puede ser eso. ¿Listo? Bueno, entonces, pues puedo continuar. El oxígeno, pues que es uno de los elementos importantes de la vida. Sabemos que el oxígeno como tal hace parte del aire y el aire es el que nosotros estamos respirando. Y pues de cierta forma los animales, las plantas, bueno, en general todos los seres vivos, pues el fundamento está en el oxígeno para poder, digamos, conformar sus moléculas, sus tejidos. Eh, Debido a esto, pues tenemos que entender un poquito quién es el oxígeno, ¿sí? Aquí de pronto volviéndonos a química general, recordar que el oxígeno es una molécula tiene en su capa más interna, digamos, tiene ocho protones, y a su vez pues va a tener afuera alrededor 8 electrones. Sin embargo, nos interesa, de acuerdo a su nivel de energía, se van organizando y nos interesa realmente los últimos 4 electrones que están en la parte más externa. Esos serían prácticamente sus electrones esos son 4, perdón, o los 6, disculpa, es que 4, 6, ¿sí? Los 6 últimos electrones que están fuera, y estos 6 electrones de cierta forma tienen una estructura definida. ¿Sí? Debido a eso, pues, como esos están como unos niveles de energía, entonces estos electrones eh, se van a distribuir de cierta forma y lo que realmente va a ocurrir con
El oxígeno es que nos va a dar unos enlaces, ¿sí? Unos enlaces que va en este caso con el carbono, nos lo puede dar tanto de forma simple como de forma doble enlace, ¿sí? En el caso cuando se forma con enlace simple con el carbono, pues entonces por otro lado va a ser unido un hidrógeno. O sea que el oxígeno siempre va a tener dos enlaces, ¿sí? Digamos, de estos seis enlaces, realmente, de esos seis electrones, perdón, realmente dos son los que se van a enlazar, ¿sí? Pueden ser los dos a la vez con el oxígeno, con el carbono, van a formar el doble enlace, o puede que uno de ellos solo comparta con el carbono y el otro lo comparta con el hidrógeno, y ahí pues ahí se van a formar los dos enlaces. Por otro lado, los otros cuatro electrones, si esos son los que están en rojo, ellos digamos que están apareados. Normalmente los electrones mantienen en parejas. Entonces digamos que estos dos electrones que están apareados, sí, digamos que no hacen enlaces con otros elementos. Sin embargo, estos dos electrones le dan una situación característica a los enlaces con oxígeno. Digamos que son, haga de cuenta, aquí ustedes vamos a hacer un enlace con el carbono y el oxígeno, acá carbono, oxígeno, hidrógeno, y acá carbono, oxígeno. Y esos dos electrones que están por acá, estos son electrones que tienen carga negativa, y esto va a crear pues ciertas características en los compuestos. Ustedes saben, por ejemplo, el agua es oxígeno con hidrógeno, ¿cierto? Oxígeno, hidrógeno. Y el oxígeno tiene una parte negativa, que son esos cuatro electrones, y esos cuatro electrones atraen más hidrógeno. Y atraer esos hidrógenos se forma algo que se llama puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno hacen que el agua sea polar. O sea, cuando habla de polaridad, entonces el agua, por eso es que tiene ciertas características de temperatura, que a ciertas temperaturas que huye, digamos que el agua es soluble digamos, con algunas sales, ¿sí? Porque las sales son iónicas, entonces hay una afinidad del oxígeno, bueno, esos electrones del oxígeno con respecto a los cationes y aniones, bueno, si nos metemos con la química inorgánica. En la química orgánica también da una característica, y es que estos dos electrones hace que además de que sean solubles, normalmente los compuestos oxigenados sean solubles en agua, digamos no todos, pero sí varios, también la reactividad de ellos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la segunda sesión, ¿sí? Bueno, entre compuestos orgánicos oxigenados tenemos varios, pues tenemos los grupos, los alcoholes, los ácidos grasos, la acetona, los aldehídos, ¿sí? Digamos que son comunes en nuestro diario vivir. Los alcoholes, pues es lo que más conocemos, como por ejemplo el etanol, que está, pues digamos, muy común en bebidas alcohólicas, en desinfectantes, pero también tenemos los otros compuestos oxigenados, por ejemplo, los ácidos grasos, tenemos los aldehídos, tenemos los éteres, todos se utilizan, digamos, en la industria que utilizamos en el día a día. Por ejemplo, un ácido graso, por ejemplo, el vinagre, que es el ácido acético, y pues digamos que son de esta característica, ¿sí? Listo. Entonces, nosotros tenemos digamos, seis grupos funcionales oxigenados, o sea, que el carbono y el oxígeno se forman, y en estos seis grupos, pues es importante analizar cómo están conformados, o sea, cómo es la estructura. Entonces, yo voy a empezar a hablar un poquito uno en uno. Entonces, hablemos rapidito, por ejemplo, los alcoholes. ¿Cuál es la característica de los alcoholes? Y es que es una cadena carbonada, esta cadena carbonada la vamos a llamar R, unidos a un oxígeno y un hidrógeno. O sea, el oxígeno está unido por un lado por un carbono y por otro lado al hidrógeno. Y ese grupo OH, o sea, el oxígeno con el hidrógeno, digamos, si nosotros separamos la cadena carbonada con el OH, le vamos a llamar hidroxilo. Este OH, ese se llama grupo hidroxilo, y eso lo vamos a llamar nosotros como los alcoholes. Tenemos las cetonas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un alcohol a una cetona? Y es que ahora el carbono ya, el oxígeno está unido doble enlace al oxígeno, ¿sí? Ya no es un solo enlace, sino los dos enlaces. Entonces ya no hidrógenos, el oxígeno ya no está unido a hidrógenos, sino solamente unido al carbono, y ahí se va a formar un doble enlace. Entonces aquí le vamos a llamar cetona. Pero ¿cuál es la característica de las cetonas? Que digamos que, por ejemplo, un hidroxilo, el OH puede estar unido a cualquier carbono en cualquier parte de la cadena. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, de la segunda parte del CIPA, de las CIPAS 2, las otras CIPAS que vamos a ver luego. Y en cambio la acetona
normalmente siempre va a estar dentro de la cadena. O sea, este carbono siempre va a estar dentro de la cadena. Por eso vamos aquí que R1, R2, aquí hay un carbono, acá hay otro carbono. Ahorita igual vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Y acá tenemos los ácidos carboxílicos, que ¿cuál es la diferencia de un hidroxilo a un carbonilo y un carboxilo? Resulta que el carboxilo es que en vez de estar R, y en vez de estar un carbono a un lado, va a haber oxígeno también, ¿sí? Entonces este carbono de aquí ya va a estar unido tanto al oxígeno por un lado con doble enlace y por otro lado con un grupo hidroxilo. Haga de cuenta que el carboxilo es la suma de un hidroxilo con un carbonilo. Es como si yo cogiese y reemplazase este R por este OH. Y mire, pues esa es la forma. Por eso lo pongo en rojito para que lo identifiquen. OH, aquí C con doble enlace y acá el OH que está unido al carbono. O sea que este carbono ya está por un lado con un doble enlace y por otro lado con un enlace simple del oxígeno. ¿Sí? Ahora vamos a mirar otros casos donde, por ejemplo, el grupo hidroxilo ya no es un hidrógeno el que está unido, sino que el oxígeno está entre dos carbonos. ¿Sí? O sea que este oxígeno queda metido entre dos carbonos y queda formándose lo que le vamos a conocer como los éteres. ¿Sí? Los éteres van a ser compuestos que donde el oxígeno va a estar metido medio de dos carbonos. Tenemos el aldehído, que es como una acetona, pero la diferencia es que ya no va a estar entre dos carbonos, sino que una de las puntas del carbono va a ser un hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuál es la característica parecida entre un aldehído y una acetona? Que siempre tiene el ion carbonilo, el grupo carbonilo, que es carbono con oxígeno, doble enlace, pero uno de los lados del carbono es hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre con las aldehídos? Los aldehídos siempre van a estar en un extremo, ¿sí? El grupo carbonilo va a ser terminal, ¿sí? Esa es la característica del aldehído. Y podríamos decir que los aldehídos se parezcan un poquito a los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque ambos son terminales. El grupo carboxilo también está en una de las puntas de las cadenas, pero entonces en vez de estar OH va a estar hidrógeno. ¿Sí? Mire que se parecen mucho, ¿sí? El carbonilo y el carboxilo. El aldehído y el carboxilo. La diferencia es que en vez de hidrógeno va a ser OH. Y por último tenemos los ésteres. Que los ésteres realmente es un carbonilo donde en vez de de ser un terminal, como que se continúa la cadena. Es como que este hidrógeno que está aquí continúa, ¿sí? Y pues se une otro carbón y se va a formar o sea, digamos que el grupo éster está entre dos carbonos. ¿Sí? Todo este grupo está en medio de dos carbonos. Y mire que el éster se parece mucho al éter. ¿Cuál es la diferencia? Pues que obviamente el éter es solamente un oxígeno en medio de carbonos, en cambio un éster es un grupo carboxílico en medio de dos carbonos. ¿Sí? Entonces le dije, tranquilos que vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Bueno, antes de pasar acá, esto es un repaso, esto ya se supone que lo vieron en el, en la tarea anterior. Resulta que los grupos radicales de carbonados, de carbono e hidrógeno, nosotros vimos los más fáciles, el metil, el etil, el propil, el butil, el pentil, porque son cadenas de 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 carbonos. Sin embargo, hay otro tipo de grupos radicales que digamos son un poquito más complejos o más, por ejemplo, el isopropil, ¿sí? El isopropil es una cadena de carbonos, pero es como que el enlace se hace en la mitad. El isobutil, bueno, por eso los coloqué aquí. El secbutil, ¿sí? Que son de 4 carbonos, sino que se unen el segundo carbono, el isobutil, que es de esta forma. Tenemos el vinil, que es uno de doble enlace. El propenil, que es de 3 carbonos con un doble enlace. Está la alil, el metileno, el litinil, bueno, ¿por qué coloqué esto? Porque resulta que en la química orgánica de compuestos oxigenados a veces es importante conocer estos grupos que ya, bueno, digamos que son un poquito más complejos, pero pues igual se los estoy compartiendo aquí para que ustedes los conozcan. Probablemente en algunos compuestos pues van a aparecer ellos, ¿sí? Pero pues no es algo relevante. Aquí tenemos unos más complejos, tenemos el isopentil, el serpentil, el terpentil, el neopentil, el alfa-naptil, unos más, realmente son grupos muy complejos, pero pues sí es importante que se los dejara aquí como, porque más adelante pues los vamos a observar por ahí, ¿sí? Entonces aquí eso es sumamente como información, ¿sí? No se los tienen que aprender de memoria. Listo. Entonces, ¿por qué hablé de ellos? Porque resulta que
los grupos oxigenados también son capaces de generar radicales, literal, ¿sí? Radicales, así como vimos acá los radicales que son solamente de carbono e hidrógeno, también con oxígeno se pueden formar algunos radicales. Entonces tenemos los que tienen oxígeno que provienen de los alcoholes, que le vamos a llamar hidroxis. ¿Sí? Hidroxi, todo lo que tenga OH, por ahí vamos a llamarle hidroxi. Tenemos, bueno, los fenoles, que esos ya son por ahí alguien un teléfono, un micrófono abierto. Éteres, le vamos a llamar los alcoxi, aldehídos le vamos a llamar los formil, las cetonas oxo, los ácidos carboxilo, carboxil, ésteres, bueno, los ésteres ya se llaman hidrocarbonil, o sea, son un poquito más complejos. Tenemos los anhidros y los haluros de acilo. Bueno, ¿por qué hice esta tabla aquí? ¿Por qué lo quise poner aquí? Porque resulta que cuando estamos hablando en forma de nomenclatura, entonces todo lo que sea alcohol lo vamos a terminar en ol. Todo lo que se llame en éter. Bien, amor, ¿qué estás metiendo por allá? Vamos, un momentico, disculpa, voy a poner aquí algo que está con el micrófono abierto para. A ver, ¿quién es la. ¿Quién? Bueno, qué pena, Lady. Iniciar. Ahí. No fue. Ya, listo. Ahí, ya la silencié. Listo. A ver, continuamos. Listo, entonces, todo lo que sea alcohol va a terminar en la palabra ol. Bueno, los fenoles tienen otra forma de nombrarse, pero también terminan en ol. Éteres, en éter, los aldehídos terminan en al, las cetonas terminan en ona, los ácidos carboxílicos en oico, ésteres en ato de hilo, o dependiendo pues, porque, bueno, estos ya son un poquito más complejos, anhidroico, haluro de oico, pero esos nada, no son más complejos. Nos vamos a enfocar en alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ¿listo? Y lo importante aquí es decir que, bueno, esa es la terminación que van a tener ellos, ¿sí? ¿Y por qué los puse en una tabla? Porque es que yo quería hablar un poco aquí con respecto a la jerarquía. Si nosotros lo observamos, digamos, la de mayor jerarquía, entonces, digamos, en menor jerarquía los alcoholes, luego le siguen los fenoles, después los éteres, o sea que un éter es más importante que un alcohol, luego un aldehído es más importante que un éter y un alcohol, luego una acetona más fuerte que un aldehído, éter, ácidos carboxílicos, cetona, aldehído, éteres, alcoholes, y luego los ésteres y así sucesivamente. ¿Por qué lo nombro esto? Porque es que, por ejemplo, se tiene un ácido carboxílico, ¿sí? Que los ácidos carboxílicos ya sabemos que es el COH, bueno, digamos que va a tener eso en la molécula, y si digamos que es un ácido carboxílico, tiene por acá un pedazo, un hidroxilo, o tiene un éter u otro pedazo, cuando lo estemos nombrando, es el que, digamos que es el más importante para ser nombrado. Entonces, tenemos que nombrar, como decir, el más importante que es el ácido carboxílico, y ahí para atrás pues vamos colocando los radicales, los sustituyentes que hayan en la cadena. Si hay unas cadenas de cetona, entonces el que tiene que darle prioridad es al ácido carboxílico. Si luego hay una acetona y una acetona tiene por ahí un aldehído o tiene por ahí un alcohol, por ahí en la cadena larga, pues entonces aquí la prioridad la tiene la acetona. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente. O sea, siempre va a terminar en ona. Si es un aldehído, pues va a terminar en al. Si es un alcohol, pues de ahí para atrás, porque de aquí para atrás van a estar los que vimos atrás. ¿Sí? Estos que vimos, ahí, ¿listo? Bueno, quiero volver nuevamente aquí, volver a los 6 compuestos. Bueno, entonces, la idea es que sepamos identificarlos, ¿sí? Y porque lo importante es que también, digamos, en la estructura lo vamos a encontrar de estas formas. Entonces, en una estructura, si usted ve un OH así, es porque es un alcohol. Si usted lo ve así o así, como si ve un CO o un CO así, es una acetona. Si usted ve COOH, es porque es un ácido carboxílico. Si usted lo ve una O en medio de 2 carbonos, es un éter. Si usted lo ve CHO, ¿sí? Entonces va a ser un aldehído. Si usted lo ve COO y entre carbonos, entonces es un éster, ¿sí? Entonces, la idea de esto es importante porque aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar para identificar, por ejemplo, el ejercicio 1. El ejercicio 1, si ustedes se dan cuenta, es una macromolécula. Entonces, la macromolécula, la idea es identificar
¿qué grupos funcionales hay? Los grupos funcionales son estos 6. Bueno, está el fenol, pero el fenol sí tiene un anillo aromático. Algunos tienen anillos aromáticos, otros no. Si no tiene anillo aromático, entonces olvídense del fenol. El fenol no va a estar ahí. ¿Listo? Entonces, están nuestros 6. Estos 6 son los que tienen que identificar en el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces es donde nosotros vamos a llegar y vamos a mirar cuál se parece más o cuáles se identifican. No nos olvidemos, esto sí, pues no es que se lo tengan que aprender así en memoria, pero sí es importante que sepan cuándo es un alcohol, cuándo es una acetona, cuándo es un ácido carboxílico, cuándo es un éter, cuándo es un aldehído y cuándo es un éster. Cuando estén haciendo el primer ejercicio, cojan esta imagen, les puede servir, esta imagen la tengan ahí, como decir, esto es un aldehído, esto es una acetona, esto es un éter. ¿Sí? Listo, eso es en el caso del primer ejercicio, que hay que identificar los grupos funcionales. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo hice todas estas líneas aquí para poder identificar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de nomenclatura. Entonces, la nomenclatura, hay unas reglas, se llaman las reglas UPAC, ¿sí? Estas reglas UPAC son importantes porque para poder nombrar un compuesto, pues es importante identificar el carbono principal, ¿sí? Y ahí a partir de ese carbono principal es que se empieza a contar. Entonces es muy importante que siempre ese carbono principal tiene que ser el mínimo posible. A ver, les doy un ejemplo. Bueno, aquí no lo, aquí por ejemplo, esta molécula aquí, ¿sí? Y el OH está aquí, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace cuando uno va a llamar un compuesto oxigenado, en el caso bueno, un compuesto en general, no digo oxigenado, en general, es encontrar la cadena más larga. Eso es lo primero que hay que hacer, encontrar la cadena más larga. Entonces, eso es lo que primero que yo hago, la cadena más larga donde hayan más carbonos. Bueno, entonces se toma la cadena principal, por eso se llama, que contenga, porque en el caso de los alcoholes hay que encontrar la cadena que lo tenga ya incluido, ¿sí? Puede ser que esté en el extremo, esté en la mitad, y se enumera. Entonces tenemos que empezar a enumerarlo. Tenemos dos opciones, lo podemos enumerar de aquí para allá, de allá para acá, ¿sí? Entonces si lo enumeramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues si yo lo numero de izquierda a derecha, el OH va a estar en el 5. Pero si yo lo voy a nombrar de izquierda a derecha, pues va a estar en el 2. Entonces que yo busco siempre que el OH, bueno, en este caso el importante es OH, esté solamente en el 2 porque es el número menor. ¿Sí? Entonces ahí, desde ahí voy a tener que enumerar el resto de sustituyentes. Cuando yo me refiero al resto de sustituyentes, pues es el resto de pedacitos que haya pegados a esa cadena. Por ejemplo, aquí encontramos, bueno, antes eso, oiga, es esa cadena ahí, antes bueno, ahorita ya le colocamos esa parte. Sí, tenemos este CH3 que está solito y acá aquí en realidad hay otro CH3, un CH2, ¿sí? Un CH2, un CH3. Tenemos dos sustituyentes que ahorita, ¿qué hacemos cuando lo vamos a nombrar? Entonces, la cadena más larga, esa va a ser la que va a estar en el nombre, va a ser como el nombre principal. Si nosotros observamos, si yo no tuviera en cuenta ningún sustituyente, pues esto va a ser un hexano, bueno, y como está en el 2, hay dos formas de nombrarlo, como 2-hexanol o hexan-2-ol. Cualquiera de las dos sirve. ¿Listo? Entonces van a haber unos sustituyentes que tienen que incluirlos en ese nombre. ¿Sí? Aquí vemos que hay dos sustituyentes, está el metil y está el etil. ¿Sí? ¿Cómo yo los nombro? Pues yo tengo que colocarlos, así como estábamos nombrando en los alcanos, ¿sí? Cuando nombramos un alcano, los sustituyentes se colocan en orden alfabético, ¿sí? Entonces, y mirar en qué posición está unido. Sí, aquí, ¿qué números vamos a usar? Pues los que les dije, los donde el OH esté en el menor posible. Entonces, solamente nos va a servir el de derecha a izquierda, ¿sí? El de derecha a izquierda. Entonces, aquí tenemos que contar dónde va a estar por ejemplo, ese etil va a estar en el 3 y este metil va a estar en el 5. Entonces, para poderlo nombrar, lo tendrá que nombrar así, 3-etil, porque va a estar en el carbono 3, ese etil va a estar en el carbono 3 y el 5, pues va a ser el metil, ¿sí? Y 2-hexanol. Y pues también lo puedo llamar así, 3-etil, va a tener que, otro micrófono por ahí que me va a tocar que desconectar. Bueno, ahí está. Ya dice qué pena, ya silenciar. Ya dice qué pena. Ahí no se puede silenciar, ya dice. Ya se silenció ya solo. Listo, sigamos. Entonces, se nombra así, ¿no? Entonces, se busca
el menor posible y ya ahí pues lo nombramos, ¿sí? Ahí ya le coloqué los sustituyentes y la cadena principal. Entonces, resumen, siempre vamos a llamar a buscar la cadena principal, buscar el watch que tenga el menor número posible y después más llamamos los sustituyentes, ¿sí? Esa es la forma de llamar. Ahora vamos a hacer lo contrario. A partir de un nombre, vamos a hacer la estructura. Entonces tenemos este nombre aquí, 3,3-dietil, 2-metil, 2-pentanol. Entonces aquí analicemos este nombre. Este nombre dice que hay 2-pentanol, o sea que hay perdón, que es de 5 carbonos, ¿sí? Eso es lo que nos dice ese nombre, ¿sí? Que son 5 carbonos, y el OH, como dice pentanol, tiene que estar en el segundo, ¿sí? Luego ya, pues encuentro los otros, este dice 2-metil, o sea que tiene el metil está en el número 2, y dietil hay 2-etil que está en el número 3. Entonces, bueno, aquí ya lo hice directamente, es esto. Si ustedes observan aquí, voy a aumentar un poquito con la lupa. La lupa. Mire, son pentanol, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a subrayar la punta. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. No, era para verlo, chicos. Otra vez. A ver si me toca. Sí, mire, 1, 2, 3, 4, 5. El OH está en el segundo, porque eso es lo que dice aquí. En el segundo lo leí de izquierda a derecha. Y dice que hay un 2-metil, o sea que en el 2 también hay un metil. Sí, hay un metil en el 2. Y que en el 3, 1, 2, 3, hay 2-etil. Un etil por acá y un etil por acá. ¿Sí? Y ustedes, esta sería la estructura en 3D. Sí, así que la podemos observar aquí en 3D. Podemos observar cuántos hidrógenos hay. ¿Sí? Entonces siempre ubiquen la cadena principal, por eso la clave es la cadena principal, donde el OH tenga el menor número, se sustituye por all, ¿sí? Se pone el número, hay que ubicar siempre en un alcohol, bueno, en este caso los alcoholes hay que indicar dónde va el OH, y hay que decir dónde va, porque puede que esté en el primero, en el último, en la mitad, ¿sí? Entonces hay que siempre decirlo. Y los grupos sustituyentes. Bueno, entre las propiedades, porque eso no es relevante por ahora, que son muy polares, tienen altos puntos de ebullición y son solubles en agua. ¿Por qué? Pues porque este OH tiene afinidad con el agua. Son disolventes, combustibles, antisépticos, son materia prima industrial de muchos productos. Los éteres son donde el oxígeno está entre dos carbonos. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? ¿Sí? Entonces, para nombrarlos, hay que tener cuidado con los éteres. Los éteres a veces yo veo muchos errores cuando presentan los nombres, porque resulta que hay dos formas de hacerlo. Una, que no es realmente la adecuada, porque esa ya es una obsoleta, ya no se usa mucho, ¿sí? Que es nombrar una de las cadenas de un lado y la cadena del otro. Sino que a veces esta forma de nomenclatura es un poco más compleja porque cuando hay compuestos donde hay mucho, donde la cadena es muy compleja por un lado y por el lado la otra es más sencilla, pues se vuelve más difícil para nombrarlo. Entonces hay una forma más fácil, bueno, más técnica, es de la regla de UPA, que es la que vamos a utilizar. Bueno, entonces una de ellas es como dice, la cadena más larga y la otra forma que es nombrar los dos radicales y al final poner la palabra éter. Y para nombrar los dos radicales hay que ponerlos en orden alfabético. Entonces, de acuerdo al orden alfabético se coloca el primero, el segundo y en forma alfabética. Entonces tenemos este compuesto aquí, ¿sí? Entonces, por eso digo que por ejemplo, para nombrarlo de la segunda forma es mucho más complejo. ¿Por qué es más complejo de la segunda forma? Porque, por ejemplo, aquí este radical. Entonces tiene que ya no es como una línea así, toda línea lineal, pues uno podría decir, no, pues propano, propil, ¿sí? El propil. Mire que aquí ya son de 4. Entonces, aquí me que tocaría que hacer, ir a mirar a esa tabla que yo les mostré hace rato y mirar cómo se llamaría, ¿sí? Y pues ese sería el metil. Aquí no por este lado se llamaría metil. Entonces, por este lado, este es bueno, también se llama 2-metilpropano. Bueno, esa es la primera forma, ¿no? Estaba hablando de la segunda forma. Entonces, vamos a seguir hablando de la segunda forma y ahorita hablo de la primera, ¿listo? Entonces, ese radical tiene un nombre y ese también tiene un nombre. Entonces, ahorita vamos a mirar cómo se nombraría con la segunda forma. Pero la primera forma, ¿cómo se hace? Entonces, la primera forma se hace de la siguiente forma. ¿Qué hace usted?
Hace de cuenta que la cadena más pequeña, en este caso este pedacito acá, ¿sí? Este pedacito de la derecha, ¿sí? Es como si fuera un radical, ¿sí? Como si fuera un sustituyente. Entonces, este sustituyente, que es oxígeno con metil, se llama en realidad metoxi, ¿sí? Siempre se le va a poner la palabra oxi, metoxi, ¿sí? Y el resto es la cadena. ¿Cómo se da cuenta? Si usted tuviera esta cadena y si usted lo fuera a nombrar, esta cadena es un propano, si un propano con un metil, entonces 2-metilpropano, ¿sí? 2-metilpropano. Y esto es como un sustituyente, como si fuera otro metil, digámoslo así, solo que se llama metoxi, ¿sí? Entonces tenemos el 2-metilpropano, que es este, y el metoxi. Entonces, para poderlo juntar en un mismo nombre, pues voy a decir que este carbono está este oxi está unido al primer carbono, entonces lo vamos a llamar así. 1-metoxi, 2-metilpropano. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que el metoxi fuera como un metano y el otro metil. Es como decir 1-metil, 2-metilpropano, pero como este no es metil sino oxi, entonces sería metoxi, 2-metilpropano. Y así lo nombraría yo, que es la cadena principal. Y haga de cuenta que el oxi fuera como el metoxi o etoxi o lo que sea como otro sustituyente más. Ahora sí, el otro nombre, el segunda forma. Este es el grupo metil y este es el isobutil. Este se llama así, isobutil. Entonces, como dice que la regla hay que llamarlo por orden alfabético, de acuerdo al orden alfabético, primero está la I que la M, ¿cierto? Entonces tendría que llamarlo así, isometil, isobutil, metil, éter. Ese es otro nombre. Como les dije, este nombre, segundo nombre, ya no está muy admitido, ya no es obsoleto, pero si ustedes bueno, en mi caso, si ustedes lo ponen, yo se los acepto, siempre y cuando lo usen bien, estén usándolo bien, están llamándolo por el orden que es. Ahora vamos a hacer uno al contrario. Por ejemplo, el 12-toxi-3-metilbutano. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes cogen el metilbutano, ¿sí? Ubican el metilbutano, le ubican en el 3, por ejemplo, en este caso. En el 3 va el metil y en el 2 va el toxi. Entonces, si ustedes observan, me hagan de cuenta que es el butano. 1, 2, 3 es el butano. Míralo, este es el butano. El butano. En el 3, en el 2 está el etoxi. Miren, en el 2 está el etoxi y en el 3 está el metil, ¿sí? Y esa sería la forma como yo lo llamaría, ¿sí? Busco la cadena, haga de cuenta como si el etoxi fuera otro radical más, así como si fuera un metil o fuera un etil o fuera, solo que el etoxi, pues ya sabemos que es el etil con el oxígeno, ¿sí? Entonces, si hay uno de dos, etoxi, etil, etoxi, propil, propoxi, butil, botoxi, y así sucesivamente. Siempre se le va a poner la palabra oxi para poderlo nombrar, ¿sí? No son poco polares. Bueno, ¿por qué son poco polares? Porque ese oxígeno queda en medio de los carbonos, entonces ya es más difícil ser soluble con otros. Punto de ebullición menor que los alcoholes y son buenos solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de absorber, de atraer iones positivos y son a la vez, tienen por lado y lado pues, largas cadenas de carbonos y eso hace que pues, sea soluble con otros compuestos orgánicos. Para disolventes orgánicos, anestesia, perfumería. Ahora, los aldehídos, ya habíamos dicho que los aldehídos estaban en uno de los extremos, ¿sí? Es un compuesto de carbono unido con doble enlace oxígeno y por otro lado un hidrógeno. Eso se llaman los aldehídos, ¿sí? Los aldehídos son terminales, entonces hay una ventaja con los aldehídos que es más fácil, y es que los aldehídos no hay que enumerarlos. ¿Por qué no hay que enumerarlos? Porque ellos terminan en al y solamente ya sabemos que están en un extremo, entonces necesidad de ponerle números, ¿sí? El grupo carbonilo siempre va a estar en la posición 1, entonces no hay necesidad de ponerle en 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, aquí ya está al final. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cómo se llama? Se busca la cadena más larga, nuevamente, 1, 2, 3, la cadena más larga, ¿sí? Ya sabemos que este siempre va a estar en el carbono 1, entonces a partir de ahí se nombra el resto, ¿sí? Entonces, ya sabemos que siempre va a estar en el carbono 1, no hay necesidad de ponerle números, ya sabemos que es ¿sí? Y obviamente aquí en el 2 y en el 4 van a estar los radicales, entonces este tiene 5 carbonos, si tiene 5 carbonos y termina en al, se llamaría propanal y hay que ponerle pues los sustituyentes, 2,4-dimetilpentano, bueno, en realidad si no tuviera el grupo al, pero pues como hay un aldehído al final, pues se tiene que poner al. Entonces va a ser 2,4-dimetilpentanal, ¿sí?
Si lo hiciéramos al contrario, entonces, por ejemplo, 3-hidroxi, 3-metilbutanal. Por ejemplo, que les decía ahora, aquí hidroxi sería un radical, ya sabemos que hidroxi es OH, entonces en el 3 va a haber un metil, en el 3 va a haber un hidroxi y el butanal. ¿Sí? Entonces, mírenlo. 1, 2, 3, 4, este sería el butanal. El butanal es un butano con un perdón, un oxígeno al final, ¿sí? Y si yo anotase, por ejemplo, en el 3, 1, 2, 3, en el 3 va un metil y en el otro 3 va a estar un hidroxi. O, por ejemplo, puede ser un metoxi, por ejemplo, y ahí sería un éter con un aldehído. ¿Quién tiene prioridad? Acuérdense que hay una regla de prioridad. El aldehído siempre va a tener la prioridad en el nombre. Y el resto van a ser sustituyentes. Aquí ustedes ven, profe, pero esto es un aldehído, es un alcohol a la vez. Aquí por eso yo les di este ejemplo. Porque ¿cómo lo no voy a nombrar? ¿Quién tiene prioridad? El aldehído. Entonces, el aldehído va a ser la cadena principal y todo lo que sea sustituyente, pues le vamos a llamar, pues como se llama el sustituyente. Aquí no lo podríamos llamar ol, porque aquí ya se lo va a ganar el al, o sea, el aldehído le va a ganar al alcohol. ¿Sí? Entonces, aquí la prioridad va a ser que va a ser un aldehído. Compuestos polares, volátiles, tienen olores fuertes e intensos, disolventes, perfumes, conservantes y síntesis para plásticos, o digamos sus usos. Hablemos de las cetonas, que las cetonas es como un aldehído, pero la diferencia es que este CO no está en un extremo, sino que está en la mitad o está internamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la 2-butanona, que mire que si se dan cuenta, ya el carbono con el oxígeno está en medio de dos carbonos, ya está metido. Entonces, aquí sí es necesario ubicarlo, aquí sí es necesario nosotros ponerle un nombre. Es la misma forma como se llaman los alcoholes, se busca la cadena más larga, se busca que el oxígeno esté en la menor posición posible. Por ejemplo, este aquí, ¿sí? Aquí coincidencialmente está en el 3. Si yo lo leo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre va a estar en el 3. Ahí no hay ningún problema. Y los sustituyentes, pues se nombran, se busca la cadena más larga. Sí, la cadena más larga es aquí, por ejemplo, son 5 carbonos, un pentano, pero como está en el carbono 3, hay que nombrarlo, hay que poner dónde está ese y te le vamos a poner ona. Ya no es al, sino ona. Entonces se llamaría pentanona, ¿sí? Y lo vamos a tener que ubicar. ¿Sí? Bueno, este compuesto, si no tuviera este oxígeno, se llamaría 2,2,4-tetrametilpentano, si no tuviera la acetona. Pero como si tiene una acetona, entonces ahora ya se va a llamar pentanona y hay que ubicar ese grupo. Entonces se va a llamar 2,2,4-tetrametil-3-pentanona. Este 3 también se puede colocar dentro. Las dos formas son aceptadas, tanto antes de pentanona como dentro del pentan 3-ona. ¿Sí? Entonces este compuesto se llamaría así. Si lo hiciéramos al contrario, por ejemplo aquí, 3-metilbuta-3-enona, ¿por qué puse este tan complejo? Porque aquí nos damos cuenta que es un but, que es de 4, y tiene N. Cuando yo hablo N es porque tiene un doble enlace. Y está con ona, o sea que también tiene un oxígeno así, ¿sí? Y tiene un grupo 3-metil. Y se ve como complejo. Bueno, mírelo aquí, realmente es esto. Mire, ¿por qué es así? Porque es así. Y usted dice, profe, ¿y por qué no lo llamó al contrario? ¿Sí? Porque la ONA está en el 2 y no está en el 3 y si yo lo hubiera podido leer de derecha a izquierda. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque la pentanona, la acetona es más prioritaria que cualquier otro. Entonces, aquí la prioridad hay que dárselo a este oxígeno, no al doble enlace. Porque si yo le diera la prioridad al doble enlace, se llamaría con otros números. Aquí tendría otro número, aquí tendría 2, por acá tendría otro número, aquí tendría 3. Cuéntenlo y verá, 1, 2, 3, 4. Y yo lo llamaría de izquierda, de derecha a izquierda. Pero entonces yo aquí lo llamé de izquierda a derecha. ¿Pero por qué lo llamé de izquierda a derecha y no al contrario? Porque la ONA tiene más prioridad en el nombre, ¿cierto? Entonces aquí se hace 1, 2, 3. Mi resto es que el 3 está en doble enlace, está en el 3. Y acá también pues, tiene un metil, que es este metil. ¿Sí? Bueno, propiedades son polares, menos reactivos que los aldehídos, buenos disolventes, disolvente en cosméticos, síntesis orgánica. Tenemos los ácidos carboxílicos, que ya es como un aldehído, pero en vez de estar H va a ser OH. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este aquí, mire, ya no es un aldehído como tal, sino que tiene un OH
Obviamente están a los extremos y pasa igual a los aldehídos. Como está en un extremo, entonces este ya automáticamente este carbono ya se llama carbono 1. ¿Sí? Entonces la cadena, por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ese sería un ácido pentanoico. ¿Sí? Y la cadena, por ejemplo, se cuenta siempre desde el carbono donde está el carboxilo, ¿sí? Se va a contar siempre así. Y pues aquí está el metil en el segundo, entonces se va a llamar así. Ácido 2-metilpentanoico, ¿sí? Bueno, si lo hiciéramos al contrario, por ejemplo aquí 2-oxobutanoico, ¿sí? Oxo es de la acetona, o sea que en el grupo 2 hay un oxo, que es una acetona, butanoico, entonces butanoico porque es de 4 carbonos, entonces va a ser como un ácido de 4 carbonos, pero en el segundo carbono va a haber una ona. ¿Y por qué se llama así? Porque la prioridad es el ácido butanoico, o bueno, el oico, porque ese está más por arriba que las cetonas, viendo esa orden de prioridad, de jerarquía, ¿sí? Entonces, siempre cuando ustedes estén nombrando un compuesto, siempre miren quién tiene más jerarquía, en este caso el ácido carboxílico, ¿sí? Y este pasa a ser secundario, ¿sí? El oxo, listo. Son altamente polares, son muy reactivos, tienen olores y sabores característicos, se usan mucho para producir polímeros, fármacos, conservantes, perfumes, alimentos. Tenemos los ésteres, que los ésteres, como les dije, es como decir una continuación del ácido graso. Antes el ácido carboxílico, perdón, ácido graso, ácidos carboxílicos, perdón, si yo le digo ácido graso es porque los ácidos carboxílicos son ya muy largos a veces, de cadenas largas, entonces se llamarían ácidos grasos porque son grasas, pero tienen a su lado un grupo carboxílico. Entonces un ácido carboxílico, pero continuado, o sea que continúa aquí. La cadena continúa, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, es porque se unió un alcohol con un ácido carboxílico y se formó lo que se llama un éster. Es como una continuación, si se dan cuenta. Mire, este es el ácido carboxílico, era antes, aquí había un hidrógeno, ya no. Aquí se juntó otro radical, entonces se formó una cadena, ¿sí? Entonces se formó la cadena. ¿Y cómo se nombran estos compuestos? Estos compuestos realmente ya, en realidad estos fueran como si fueran unas sales, ¿sí? Entonces se busca la cadena donde está el grupo carboxilo completo, por ejemplo este aquí, y este va a ser el del nombre principal, ¿sí? Y, perdón, sí, digamos el principal. Y le vamos a poner la palabra, vamos a terminarlo por oico y le vamos a cambiar por la palabra ato, así como si son las sales inorgánicas, ¿sí? Entonces lo terminamos el oico por el ato, ¿sí? Y el pedazo va a ser el resto. Hay dos formas de llamarlo. Una, por ejemplo aquí, todo este compuesto es el 2-metilpropano o ácido 2-metilpropanoico, ¿sí? Y el otro pedazo es un etil, ¿sí? Hay dos formas de llamarlo. Una es colocar, bueno, el etil 2-metilpropanoato, o sea, colocar el radical etil y el resto del nombre, o llamarlo también metilpropanoato de etilo. Ambos son aceptados, ¿sí? Se pone el radical, que es el pedacito que está sobrando, el compuesto que en vez de ponerle oico le vamos a poner ato, o bien le llamamos el ácido que era originalmente ato de el otro pedacito. Hay dos formas, las dos formas son aceptadas. Por ejemplo, el ciclopropilpropanoato. Entonces, entendámoslo rapidito. Va a haber un ácido propanoico que venía de un ácido propanoico y va a tener por otro lado un ciclopropil. O también lo podemos llamar propanoato de ciclopropil. Cualquiera de los dos son aceptados. Entonces, mírenlo. Si lo observamos, es ciclopropil. Ese es el ciclopropil y este es el propanoato. ¿Sí? Propanoato. Propanoato es esta parte, ¿sí? Y el ciclopropil es el radical, ¿sí? Son líquidos volátiles de aromas agradables, menos puras que los ácidos carboxílicos, saborizantes, perfumes, disolventes, fabricante de plásticos y para hacer plásticos, ¿sí? Listo, yo creo que me alargué mucho con esto. Las reglas básicas para leer, un nombre de un ácido, de un compuesto orgánico oxigenado. Cuando son alcoholes terminan en ol. Cuando son éteres, la palabra oxi. Cuando son aldehídos, la palabra al. Cuando son cetonas, la palabra ona. Cuando son ácidos, ácido oico. Cuando son ésteres, ato de hilo. O ato de hilo o el radical
terminando en ato también, ambas formas. Se busca siempre la cadena más larga, se busca la posición del grupo funcional principal con el número más bajo posible y se sustituye el nombre pues con las palabras que les dije. ¿Sí? Y los sustituyentes se ponen en orden alfabético, no se les olvide eso. Listo. Entonces, ahorita vamos a analizar el ejercicio 1. En el ejercicio 1 lo que querían hacer es que a ustedes se les va a dar una molécula gigante, identificar qué grupo funcional hace parte de esa cadena larga, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente se busca en el primer ejercicio. Uy, aquí pasó algo. Aquí era el contrario. Aquí era el contrario. Bueno, aquí era para que ustedes colaboraran. Otra vez hay un sonido ahí. Me va a tocar otra vez quitar el micrófono. Luis Clara, qué pena. Luis Clara, Chaval y Luis Alberto, qué pena. Lo silencio. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Bueno, listo. Continuemos. Entonces, voy a quitar esto. No. ¿Cuál es la idea? Tenemos esta molécula aquí. Esta, ¿cierto? Entonces es identificar los grupos funcionales. Ya sabemos que tenemos. Yo voy aquí a escribir unos colores. Voy a poner verde, OH, alcohol. Voy a poner azul, éter. Voy a poner morado, aldehído. Los aldehídos tienen, voy a ponerlo así, COH. ¿Sí? Voy a poner la acetona, que es que está en medio de dos. Voy a poner la roja, que es así, C, está entre dos carbono, y aquí. ¿Sí? Y ácido carboxílico y éter. Entonces, ácido carboxílico, vámonos con el azul oscuro. ¿Sí? El ácido carboxílico que tiene esta forma. ¿Sí? Y amarillo, que faltaría, o bueno, más bien este amarillo que es un poquito más fuerte, que es el éster. ¿Sí? Listo. Ahí los puse feitos, pero pues ahí es para los colores. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero, yo por qué les puse unos números aquí para poder identificar, como decir la posición. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a identificarlos. A ver, primero vamos a identificar alcoholes. Entonces, alguien que me diga por dónde hay un alcohol. Solo OH. Ojo, OH solito. Si está unido a un oxígeno, no sirve. Entonces, ¿dónde ven OHs? En la parte izquierda. Dígame el número. Eso, dígame el número. Izquierda. ¿Por dónde? Dígame como la dirección, más o menos. Dígame dónde hay uno. ¿Qué número? Por el Como en la, número, como en la por el mitad. uno. El número En la, 1. En el 1 hay el la mitad número OH. 1, listo. Verde, listo. Ya identificamos un OH. Ah, A ver, otro que me diga. Otro OH, ¿dónde más hay OHs? Por el número Por- 4, entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el Entre 5, 4 y este. 5. Listo, encontramos otro. Entre el 2 y el Vamos a- 6. Y al otro, y al otro lado Entre el también. 2 y el Pero 6. ese es el- Ajá. Eso, entre el 2 y el 6. ¿A dónde más? Hágale que si le falta uno, lo encontramos luego. Entre el 1 y el ¿Dónde? 7. Entre el 1 y el 7. A eso, hay dos. ¿Los dos? No, solo uno. ¿Cuál? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. El de arriba. ¿Y el de abajo no? El de abajo sí. ¿También? Ah, bueno, listo. También. Listo. ¿Dónde más? ¿Vieron uno por ahí? Creo que hay dos más por ahí, creo. Entre el 6 y Entre el el 6 5. El 3 y el 4. 4. Entre el 3 y el Eso. 4. ¿Dónde más? Entre el 6 y el 5. Entre el 6 y el 5, sí. Creo que ya no hay más. Ya no hay más. Creo que no hay más. Si al parece, pues lo buscamos.
Ahora vamos a cambiar a azul. Entre el 4 y el éteres. 5 hay En la otro. parte izquierda, entre 4 y 5 también. En la parte derecha. Entre 4 y 5. Pero ese Pero ese no está está solo. unido a No. un oxígeno. Sí, ese no sirve por ahora. Bueno, vámonos con los éteres, los que son oxígenos entre carbonos. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde ven? Oxígenos entre carbonos. O sea, ¿cuál es la idea? Que igual esto lo voy a borrar. Que aquí hay un carbono y acá hay otro carbono. El oxígeno está en medio de los dos. Entonces, a ver, díganme en dónde han visto uno, así, uno azul. Estamos con Al los lado En el azules. uno. izquierdo, En al lado 3. izquierdo del 3. Ahí está, frente. En 3, profe. En el 3, al lado izquierdo. ¿Este? ¿Este que está aquí? ¿Este? Sí, profe. Ese. ¿A dónde hay más? A ver, dígame El más. 1, al lado del En la 1. parte de abajo también, profe, es otro. A la Este, derecha del 3 también. A la derecha del 3, sí. Este sirve. ¿A dónde más? Soy un resto. Soy un Entre el 7 y el 6. entre el 7 y el 6. Entre el 5 y el 4. Entre el Entre 5 y el 2 y el 4. 3, la parte de hacia Espera, abajo. espera, momentico, entre el 5 y el 4, sí. ¿Entre quién? ¿Entre el quién? ¿Alguien 2 me y dijo por ahí? 3. 2 y 3. Este también. ¿A dónde más? En el 2, a la izquierda. Es este. Ajá. ¿Dónde ven más? Entre el 3 y el 4, el del más. ¿Este? Sí. Este. Este. Hay dos que no los han visto, pero están ahí. Como mentiras, hay un resto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están por ahí volteando. 7. Faltan más éteres. Faltan un resto. A ver, que alguien lo haya identificado. ¿En dónde? ¿En dónde? Los que están con doble enlace. No. Esos todavía no. Esos no son éteres. Éteres son los que están, o sea, oxígenos solitos entre carbonos. Les voy a dar una ayuda. Miren este aquí. Esto es un éter. ¿Por qué? Porque el oxígeno Eso le iba está a preguntar. y eso. Vamos a ver dónde hay más. En el 2, Sería el 4, el en el 6, 5, Profe, ahí me En el perdí. 2. en el 5. Ya vamos 4, a el hablar. 5, el 6. Mira, ¿por qué este? En medio Porque es que del mire, 5 y el 6. aquí hay un carbono y el CH3 es otro carbono. O sea, este oxígeno está metido entre dos carbonos. Mire. ¿Sí lo ven? No sé si lo ve. Por ejemplo, estoy mirando acá arriba el del 3. Mire. O sea, este oxígeno, aquí abajo hay un carbono. Pero acá arriba también hay. Ya entendí. ¿Listo? Bueno, entonces, anda y más. Pero yo borro esto para que no se van a confundir. Ahí, por acá. El 4. A ver, ojo que hay que unos que se pueden confundir, ¿no? ¿En el dónde? ¿En dónde? 4. En En el el cual, 4, este vale, sí. A ver, ¿dónde Profe, el que más? está En el debajo, seis. debajo 5, del 3. Debajo del Debajo 3. del 5. Bien, debajo del 3. el 6. A ver, ¿dónde está? Debajo del 3. En el ¿Este? 6 No. abajo. Este le voy a decir que no. El Mire, 6. mire, este quién está unido aquí, mire. Este Un oxígeno. es engañoso. Este es engañoso. Este no. A ver, ¿dónde más? En debajo del 6. Este. Debajo del 6. Listo, creo que ya no hay más. Igual, si aparece otro, pues nos daremos cuenta. A ver, ahora vámonos con los aldehídos, los morados, los que son unidos al oxígeno y al hidrógeno, que son extremos. A ver, ¿dónde hay un aldehído? Creo que solo hay uno, si no estoy mal. Con doble enlace del oxígeno. Momentico. En la parte izquierda del ¿Dónde? La parte izquierda del 4. 1. A ver, ¿Debajo del ¿dónde está el 1? aldehído? Debajo del 1. Sí, miren este aquí, mírenlo. Este. Ese, profe. Creo que es el único, si no estoy mal es el único porque si uno se El pone a del mirar, 4, miren. profe. A ver, miremos el del 4. ¿Este? No, mire que este no, porque este tiene OH. No, mire que este. Mm, ¿Sí? Bueno, vámonos con las cetonas.
Si aparece, igual nos daremos cuenta. Las cetonas, mire, son solamente entre este carbono que está unido al oxígeno, está entre dos carbonos también. Hay que tener cuidado, porque mira que uno se puede confundir cetona con ácido carboxílico, porque el ácido carboxílico, el carbono sí está unido a oxígeno, pero acá no, el carbono está entre dos carbonos. Entonces, ¿dónde hay una cetona? Ese es el rojo. En medio del 5 y el 6. Eso, esto. Aquí hay una cetona. ¿Dónde más ven otra cetona? Hay otra. En el Hay 1. dos. Ajá, En el 3. no, no, mire que están, no, ya vamos a vaya. No, mire, en el 1, este que está aquí sí es una cetona, mire, mire, este carbono está unido entre un carbono acá y otro carbono. Mire que aquí pronto uno podrá confundirse porque este es carbono y este es carbono, carbono, carbono. Pero mire que ahora cuando veamos ácido carboxílico, que es el azul, mire que bueno, yo les voy a dar ayuda, sí, no, este no es ácido carboxílico. Ácido carboxílico es cuando está con OH, o sea, este por ejemplo acá, el que está al lado El del 4 por 4. acá, ese sí es un ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque está en un extremo, mire, y a la vez, este carbono está unido a un oxígeno y a un carbono, ¿sí? Ácidos carboxílicos, creo que solo está ese, si no estoy mal. Sí, porque ya nos faltaría el éster, que es el amarillo, que ya son los que quedarían faltando, que son ¿cierto? Mire. ¿Y por qué es un éster? Porque mire, ya no termina en OH, sino mire, este ya está unido a otro carbono, o sea, este oxígeno, este carbono y este oxígeno están unidos a otro carbono, lo mismo que este de acá, mire. ¿Sí lo ven? Mire la diferencia del ácido carboxílico al éster. ¿Sí lo ven? Mire, puse 3 y acá estaba H. ¿Sí? ¿Sí lo ven? La diferencia. Creo que ya se acabaron todos, ya, no hay más. Eso es lo que tienen que hacer en el primer ejercicio, identificarlos. O sea, no es difícil, si se dieron cuenta, no es complicado, solo saber bien, ubicarse bien y identificarlos y no equivocarse. Y pues si se equivoca, el tutor le va a decir, mira, se equivocó, corríjalo de nuevo. ¿Ya? Sí, pero revisen bien, revisen quiénes está unido cada oxígeno. Son todos los oxígenos que usted vea, tiene que tener un grupo funcional. Bueno, ahora, para el segundo ejercicio, digamos que es fácil y no fácil a la vez, porque depende de usted cómo se complique. Se complique es porque usted necesita hacer isómeros, ¿sí? Isómeros de compuestos carbonados. Entonces usted lo que tiene que hacer es realmente que tengan estas funciones, ¿sí? Que tengan estas funciones, pero asegurarse que los carbonos y los hidrógenos cuenten, cuando usted haga su molécula, la cuente y le dé exactamente el número de carbonos, hidrógenos y oxígenos que le está dando la estructura, la fórmula molecular que le da su tutor. Entonces, por ejemplo, su tutor le dijo, tiene que crear isómeros de 5 carbonos, H2 hidrógenos y un oxígeno, alcohol éter. Usted se asegura que ese carbono, ese alcohol o ese éter tenga 5 carbonos, ¿sí? La acetona, la aldehído cetona, que tenga 5 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Y que el ácido carboxílico tenga 5 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Cómo me aseguro yo de hacer eso? Entonces yo les voy a dar aquí una clavecita fácil. Vamos a tener una clavecita. Bueno, aquí yo puse varios isómeros. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera fácil? Hay una página que yo se las digo siempre, hacer moléculas orgánicas online, que es esta. Igual se las voy a compartir por el chat, ¿listo? Aquí, igual, esa está en la guía todo, inclusive, pero pues no se les olvide nunca esta paginita. Esta paginita es la mejor para hacer moléculas. ¿Qué es lo esencial? Que cuando usted hace cada puntica es un carbono. Sí, mire que si yo pongo este aquí se tiene 3 punticas y él automáticamente me la hace aquí. Miren, me la hace en 3D. Yo le puedo inclusive cambiar, la pongo así, la pongo en colores, la pongo así. La mejor es esta. ¿Sí? Y se le puede quitar también el fondo blanco para que quede más bonito. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo me tengo que asegurar? Entonces, por ejemplo, me pidieron, resulta que usted tiene que hacer un alcohol de 5 carbonos de 5 carbonos. Entonces, ¿cómo hago yo?
Pues no, pues entonces, ¿qué hago yo? Entonces tengo que asegurarme que haya 5 carbonos. 1, 2, 3. Yo le puedo hacer hasta las ramificaciones. 1, 2, 3, 4. No sé, la pongo aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo me quiero complicar, pues les dije, si usted se quiere complicar, pues hagan la más compleja posible. ¿Sí? Bueno, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerle una ramificación ahora aquí. Y OH. Entonces dice que es un alcohol. ¿Usted cómo lo hace? Bueno, aquí usted hace las líneas y usted simplemente le hunde clic. Ah, no, aquí no, perdón. Aquí es para hacer esto. Usted le hace la línea y le pone el oxígeno. Y mira, aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, digamos, yo hice esta. Yo quiero saber si efectivamente esto tiene 5 carbonos. Entonces yo ya le hago clic aquí y me hace la figura. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, sí están los 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Los hidrógenos son los blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miremos si efectivamente 10, aquí son 12. Ah, bueno, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero es que aquí no lo estamos viendo los dos de atrás. Estos dos tienen hidrógenos también, sino que es que no aparecen, pero ahí están. Pues es que hay que rotar, habría que rotarla. Creo que aquí no la puede rotar, si no estoy mal. Sí, mire, la puede rotar. Se la hace así, mire, ahí están los. Ahora sí, cuéntelos y hay 12. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Listo. ¿Listo? Ahí sí usted asegura que esta molécula tenga los carbonos que usted necesita. Ahora, ¿cómo la nombro? Pues con las claves que le di. Cojo la cadena más larga, ¿sí? Y pues hago lo que es pertinente. Bueno, la cadena más larga. Yo no estoy seguro si esto también le da el nombre. No me acuerdo, pero ojo que esto le da nombre en inglés, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Hay que pasarlo a español, entonces los tutores le piden ese nombre en español. Pero bueno, lo importante es que usted se asegure que su molécula la construya aquí en esta página y que se asegure de que usted, bueno, vamos a hacer la nueva. ¿Y cómo se hace un aldehído y una acetona? Porque usted me preguntará, profe, nos enseñó a hacer alcoholes, pero no nos enseñó éteres ni nada. Entonces vamos a enseñarle. Igual no sé si ustedes ya la hayan manejado, porque necesito borrarlo. Bueno, yo no sé si aumentarle tamaño a esto, porque es que eso, listo, mejor más grande, listo. Entonces, por ejemplo, aquí, dicen un éter. Entonces, un éter simplemente es ponerle el oxígeno en medio y me aseguro. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí falta más. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a asegurarnos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, bien. ¿Sí? Tenga 5 carbonos que cumpla con la fórmula molecular que le dieron. Bueno, volvámoslo a hacer voy a volver a convertir en ahora me piden un aldehído. Ya sabemos que los aldehídos están en un extremo, entonces le ponemos el oxígeno aquí. ¿Y cómo yo hago para que esto sea un aldehído? Pues le doy un doble clic y ya me lo convierte en aldehído. Mire, usted le da doble clic y le hago un doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Mire, ya creé un aldehído. Que resulta que su compañero ya lo usó. Entonces, pues bueno, entonces hagámosle una modificación. Pongámosle aquí y pues sigue siendo un aldehído de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bueno, aldehído. Ahora una acetona. Pues profe, resulta que es una acetona, entonces esto tiene que estar internamente. Entonces ahora sí, me toca que quitarle. Esto ya sería una acetona porque ya esto tiene que estar dentro de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahí ya me hice una acetona. ¿Sí? La acetona puede ser aquí o puede ser que ese doble enlace esté por aquí. Por acá, entonces tengo que quitar otro extremo. Entonces acá creo una nueva acetona. ¿Sí? Pues resulta que mi compañero ya lo tiene. Entonces le quito le pongo una ramificación por aquí y sigue siendo el mismo isómero, 5 carbonos y sigue siendo una acetona. ¿Sí? Ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo funcionan los ácidos carboxílicos? Entonces, es como si usted hiciera y le pone un oxígeno en uno de los lados y ahí ya tengo un ácido carboxílico. Esto es un ácido carboxílico. Obviamente este ácido carboxílico no es de 5, entonces me toca meterle otro carbono. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya tengo un ácido carboxílico de 5. Ahora un éter. Bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Usted le hace una línea a y pues obviamente ya me toca quitar acá. Eso ya sería un éter, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tengo que seguir? O sea, es como que el oxígeno sigue. ¿Sí? Entonces yo aquí pues yo puse varios. Posibles isómeros. Mire, yo aquí puse varios.
¿sí? De estos estructuras, fueron hechas con la misma aplicación, ¿sí? Bueno, mire que por ejemplo aquí aparece CO. ¿Cómo hago yo eso? Pues aquí en esta página le pone, mire, usted le este aquí está C y él se los coloca, mire, y para que usted los pueda contar, ¿sí? Yo los puse aquí precisamente con ese motivo, para que ustedes miraran posibles isómeros que ustedes pueden construir. ¿Cómo es esto? Ustedes lo construyen. Lo importante es saberlo nombrar. Entonces, aquí es donde van a aplicar las reglas que les expliqué atrás. ¿Sí? ¿Listo? Aquí pues yo les tengo los nombres. ¿Sí? Aquí ya no alcanzamos a hacerles los nombres, pero porque ya se nos acabó el tiempo. Porque yo me alargué mucho en lo de la nomenclatura y no enfoqué aquí. Pero estos nombres, analicen estos nombres y ahí ustedes intenten hacer lo siguiente. ¿Sí? Hagan un juego con ustedes con esto. Tápenlo, hagan esta diapositiva, como digo, yo se las voy a compartir. Intenten nombrarlos, ¿sí? Y después comparen el nombre, si les quedó bueno o les quedó malo, ¿sí? Ese es el juego que intenten hacerlo. O sea, esa molécula tal e encontrar el nombre, ¿sí? Sí, sería eso. Listo, sería todo por la sesión de hoy. Como les dije, esto lo vamos a guardar, lo voy a guardar de una vez en una copia PDF. Se los voy a compartir de una vez por aquí, ¿listo? Por el chat del Teams, bájenlo y ténganlo ahí como una ayuda para poder resolver el primer y el segundo ejercicio. Yo quería traer es que por lo que yo quería enfocarme un poquito más, porque como la profesora todavía no ha hecho la webconferencia, la va a hacer mañana, entonces yo quería pues como enfocarme, pues yo sé que ella va mañana a explicar lo mismo, pero pues de otra forma, pues no sé, pero pues igual aquí les queda Profe, muy buenas noches, disculpe la molestia. Sí, Lo que pasa es que a mí dime, no me sale nada en el chat. Me sale chat no no le parece. disponible. Profe, a mí también me sale que el chat no disponible y no me sale lo que compartiste ni de las Sí, biomoléculas para nada. bueno, Sí, porque acá claro, donde sí, yo entiendo. estoy, acá rato me toca estar Sí. entrando y saliendo porque en centro y se salía acá, pero acá falla del No, internet, vamos a pero no hacerlo, me sale el vamos al chat. siguiente. Sí, buen punto. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacerlo de una forma más. Usted necesita, entonces esto no lo pudieron leer. Pero mire que hay gente que sí tiene chat. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que Disculpe, es meter porque no por el ha grupo, entrado desde el campus. eso tiene que entrar desde su correo institucional. Es por eso. Pero pues yo Es entré por por el esa. campus, di asistencia y entré a TikTok normal, pero no. No No, será tienes por que el campo. directamente desde el campus ingresar a Teams. Por No, eso también, fue lo que hice. disculpa, de Eso pronto puede depende ser. de los que tengan el Teams. Si no tiene el Teams abierto con un correo institucional, te va a abrir de pronto Eso. el Exacto. personal que usas. No, igual yo lo tengo habilitado con el institucional. Pero no me dejó, espere un momentico. No me dejó, ¿qué? Mm. A ver, imagino que ahí bajo es un PDF, ¿no? Algunos lo pudieron bajar. Pues entonces hagamos una cosa, un link. Pero igual ustedes no pueden ni abrir el chat, ¿verdad? Mm. Nos Sí, da ahí yo lo igual. A estoy ver, viendo. sí, Muchas entonces veces lo hagamos puede una ver desde el cosa. celular. A veces están en el celular, pero en el computador a veces aparece. Igual yo soy Yo desde ya el lo celular. descargué. Bueno, entonces, Aparece y estoy ¿cómo desde el haríamos? computador también y no me aparece el chat y estoy desde Teams y desde la plataforma. Sí, la verdad es que de pronto, sí, digamos que de cierta forma eh, es por eso, las limitaciones que usted tiene por el Teams. Pero entonces usted tiene que entrar entrar a asegurarse que haya entrado por el correo institucional, porque a ver, por otro medio que yo les pueda compartir, pues la otra sería, estoy pensando. Venga, yo dejo de grabar para que el video igual se lo vamos a compartir con